Vamos a revisar algunos conceptos y ver cómo se relacionan entre ellos para entender qué es la energía cuando estudiamos bioquímica o de qué manera la bioquímica entiende la energía. Esto implica de dónde viene la energía, cómo se almacena la energía, cómo se intercambia la energía que pasa de un sistema a otro dentro de sistemas bioquímicos. Ah, bueno, esto nos va a requerir entender cuáles son los procesos principales y cuáles son las moléculas y las especies químicas en general que se encargan de este intercambio, almacenamiento de energía. En general, se dice que la energía es la capacidad para generar trabajo. Eso en realidad es una definición bastante práctica, no es muy conceptual. O sea, es un algo que te va a permitir hacer trabajo. El asunto es que lo que podemos medir directamente es trabajo. Podemos medir cambios en temperatura, podemos medir cambios en volumen, podemos medir cambios en posición. Y suponemos pues que hay algo que lo permite. Y ese algo pues le ponemos de nombre energía. Y la energía es algo que se interconvierte en diferentes manifestaciones y lo que medimos son esas manifestaciones en trabajo. Es más fácil definir el trabajo de manera mecánica, la fuerza por distancia, pero cuando hablamos en bioquímica va a ser un poco difícil hablar de fuerzas y distancias. Es importante reflexionar en qué escenario estamos observando esas fuerzas y esas distancias. Entonces, veamos pues los vínculos que están aquí sugeridos para entender realmente de qué vamos a estar hablando. No pierda la oportunidad de visitar el sitio Learn Genetics de la Universidad de Utah, en donde han hecho eh, una infografía interactiva muy simpática. ¿Para qué? Para que nos esforcemos en tener una imagen mental de dónde estamos estudiando estos fenómenos que vamos a observar. Vamos a hablar del átomo de carbono, vamos a hablar del ATP, de qué tamaño. Vamos a hablar de deformaciones de las proteínas, de proteínas que pueden interactuar con ADN, con membranas. Entonces, vale la pena jugar un poco con esa infografía y tener una idea intuitiva de qué tamaño son las cosas que estamos observando. Y cuando hablen de fuerzas y distancias, vean que estamos hablando de distancias muy pequeñas y fuerzas de deformación de estas moléculas que son realmente cosas muy pequeñas. Esto es muy importante también para tomar en cuenta las fuerzas que no son constituyentes de trabajo, como la fuerza de difusión. La difusión empuja una molécula en cualquier dirección. Lo hace con fuerza, sí, pero la dirección es aleatoria. En forma neta no se transporta en ningún sentido y por lo tanto no se realiza trabajo neto. En el video de la ATPasa en acción podemos ver a la enzima como gira, va dando vueltas, pero algo la empuja. La tiene que empujar una serie de protones y iones H+, que están yendo desde un lado de la membrana hacia el otro. Y en su camino, que están obligados a pasar por el canal de la TPasa, están empujando a la TPasa. Es como quien se imagina un molino empujado por la corriente de un río. Es algo así. Entonces está girando. Y ese movimiento que tiene la proteína le ayuda a que el ADP y el fosfato que está capturando en su centro activo se acerquen uno a otro a pesar de que se repelen y se acercan y a pesar de que se repelen, esto significa que es como quien empuja y presiona un resorte, se entiende que hay un trabajo allí y finalmente logra que se establezca este enlace entre los residuos de fosfato del ADP y el fosfato inorgánico que se acercó. Esto requiere que la proteína se deforme.
¿no? Se mueva y se deforme acercando el fosfato y el ADP. Esto es un trabajo en contra de unas fuerzas de repulsión. Es importante darnos cuenta de dónde está viniendo la energía, que es de este flujo de protones en una dirección. Eso lleva una transducción de la energía a un movimiento, ¿no? Del flujo de protones se convierte en un movimiento de la proteína, y ese movimiento y deformación de la proteína se convierte en una aproximación, en apretujar este resorte del ADP y el fosfato, y eso finalmente se convierte en una molécula que tiene un enlace covalente, pero es relativamente inestable, que es el ATP, tiene el trifosfato que puede fácilmente hidrolizarse en algunas situaciones controladas por otras enzimas. Estamos presenciando entonces la transformación de la energía del flujo de protones en movimiento, deformación de la proteína y finalmente en la formación de enlace. Estamos viendo una transformación de energía electroquímica en mecánica y de mecánica en química. En toda la biosfera, una gran parte de todos los intercambios de energía provienen de estas dos reacciones que están en pantalla. Vean, en una dirección tenemos a la fotosíntesis y en la otra dirección tenemos a la respiración. En la fotosíntesis tenemos dióxido de carbono y agua que permiten la formación de un carbohidrato, en este caso glucosa, y 6 moléculas de oxígeno. Pero para hacer esto, que a partir de dióxido de carbono y agua se genere estas moléculas, uno tiene que inyectarle una gran cantidad de energía. Sabemos que esa energía proviene del Sol, y entonces esa energía, ¿a dónde se ha ido? Se tiene que estar yendo en una serie de procesos para permitir esta reacción final. Estamos teniendo que romper la molécula del agua para sacar esos electrones y ponerlos en enlaces con el carbono. Eso es lo que requiere una alta cantidad de energía. Y esa energía de esos enlaces se queda almacenada en la molécula de glucosa. En sentido inverso a la fotosíntesis tenemos a la respiración. En este caso tomamos un carbohidrato que es glucosa, la combinamos con oxígeno y ¡pum!, nos da dióxido de carbono y agua. Noten que es exactamente la misma reacción de arriba y la de abajo, es la misma reacción, simplemente en sentido opuesto. Y por supuesto, cuando tenemos que la glucosa y el oxígeno se convierten en CO2 y agua, que tenemos además como producto lateral una gran cantidad de energía. Esta cantidad de energía, ¿dónde estaba? Estaba almacenada en los enlaces de la glucosa. Cuando los electrones de los enlaces de la glucosa caen hacia el oxígeno, se forma agua, y esa caída es la que despide una gran cantidad de energía, que si lo haces violentamente, pues sabemos lo que hace, ¿no? Hace fuego, hace calor y luz, que es el fuego. Pero si lo haces lentamente, en una serie de reacciones controladas enzimáticamente en el interior de una célula, puedes ir tomando poco a poco la energía de cada uno de los pasos intermedios de esta respiración. Queda claro entonces que la fotosíntesis toma energía de la luz. Aquí vemos una infografía que muestra cómo las plantas y diferentes otros organismos fotosintéticos se han especializado en producir una serie de pigmentos para captar luz de diferentes colores. La energía de la luz, que proviene del sol y viene de diferentes colores, puede ser absorbida de manera distinta por cada pigmento. El pigmento de cada color va a absorber una longitud de onda distinta. Longitud de onda que no absorbe, longitud de onda que refleja, y ese es el color que vemos, ¿no? Entonces vemos la clorofila A y la clorofila B, que absorben una gran cantidad de luz y pueden, con esa energía absorbida, ir estimulando las reacciones de los electrones del agua que van a ir yendo hacia el carbono. Vemos otros pigmentos, el betacaroteno, el licopeno, que absorben otras longitudes de onda y vean, por ejemplo, ahí está absorbiendo en gran cantidad la luz verde. Por eso el licopeno y betacaroteno emite una luz, o sea, refleja una luz, no emite, refleja una luz naranja o un poco más roja.
Bueno, al absorber esta luz verde puede también excitarse el licopeno o los carotenos y esa excitación implica que hay ciertos electrones que van a estar en alto nivel de energía y esa energía puede pasar luego a ser parte de una reacción que va a romper la molécula del agua y colocar electrones de alta energía en átomos de carbono. Bueno, en sentido inverso, la combustión puede aportar electrones que van a caer al oxígeno. Y al caer al oxígeno se forma agua y este proceso despide una gran cantidad de energía. Acá hay un diagrama que simplemente esquematiza el estado de energía muy alto, en donde están el oxígeno y el hidrógeno por su lado, y cómo caen cuando se forma el enlace hidrógeno-oxígeno. Bueno, en sentido inverso, la combustión puede aportar electrones que van a caer al oxígeno. Y al caer al oxígeno se forma agua y este proceso despide una gran cantidad de energía. Acá hay un diagrama que simplemente esquematiza el estado de energía muy alto, en donde están el oxígeno y el hidrógeno por su lado, y cómo caen cuando se forma el enlace hidrógeno-oxígeno. Es muy importante comprender que hay una energía almacenada entonces en los enlaces. Si yo tengo un enlace de alta energía y esa molécula entonces es de poca estabilidad. En cambio, si yo tengo un enlace de muy baja energía, entonces eso es más estable, ¿no? Pues las cosas caen de un estado alto a un estado bajo, un estado de alta energía a un estado de baja energía, un estado poco estable a un estado más abajo, más estable. Si vemos las moléculas del carbono, pueden estar muy reducidas con una gran cantidad de átomos de hidrógeno o pueden estar muy oxidadas, al contrario, con poco hidrógeno y mucho oxígeno. Eh, Vamos a tener que, como el carbono es una especie de almacenador de electrones de alta energía, lo encontramos en moléculas de almacenaje o en moléculas que pueden servir de alimento con una gran cantidad de hidrógenos. Y al contrario, cuando esto va cayendo, va siendo oxidado, botamos como desperdicio de la respiración CO2, que es la forma más oxidada del carbono. Cuando ya no tiene electrones que donar, ya no habrá ninguna molécula de agua que se pueda formar con electrones allí disponibles, ya no hay. Es importante recordar la relación entonces entre la luz y los enlaces. Recuerden los niveles electrónicos, el modelo elemental, básico de un átomo. Tienes orbitales electrónicos rodeando el núcleo y si es que absorbe luz de la longitud de onda adecuada, un electrón puede saltar a un nivel excitado, un nivel superior de energía. Y al contrario, si es que regresa, vuelve a bajar a un nivel inferior, en ese proceso puede emitir fotones, puede emitir luz. Entonces, tenemos estados electrónicos más altos y estados electrónicos más bajos. Es comprensible que cuando se forman orbitales moleculares, o sea, cuando dos átomos empiezan a compartir electrones, se forman estos orbitales mixtos que tienen una distribución en los dos núcleos que se han unido y en algunos casos estos orbitales son de más alta energía y en otros casos de más baja energía. Esto depende de la electronegatividad de los átomos involucrados y depende de la geometría de la molécula. Y bueno, hay que comprender que algunas moléculas pues eh, proporcionan niveles electrónicos más bajos y otras moléculas no los tienen, tienen niveles electrónicos más altos. Lo que nos debe ir quedando claro es que el enlace oxígeno con el hidrógeno que observamos en el agua es un enlace muy estable, digamos que significa que son orbitales electrónicos moleculares de un nivel muy bajo de energía, muy estable.
La similitud, incluso equivalencia entre respiración y combustión, fue ya notada por Lavoisier. Eso es una nota histórica divertida en cómo él establece la relación entre respiración y combustión y afirma pues que eh, quizás incluso la poética de Prometeo robando el fuego de los dioses implicaba algún mensaje sobre la vida de todos los animales que respiran consumiendo sus combustibles. Si vamos bajando, vamos viendo cómo, vean cómo está el carbono en su estado más reducido posible con el metano. ¿Por qué decimos que está reducido? Porque al compartir electrones con el hidrógeno, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono es más electronegativo. Por lo tanto, los electrones que comparte con el hidrógeno están mucho más en el carbono que en el hidrógeno. Recuerden que un orbital molecular y cualquier orbital es en realidad una nube probabilística poblada con una densidad de electrones. No es un electrón que da vueltecitas como ponemos en las figuras muchas veces, es una nube probabilística. Y esa nube probabilística podemos decir que está más poblada en las vecindades del carbono y menos poblada en las vecindades del hidrógeno porque la electronegatividad del carbono es mayor. O sea, es un núcleo que succiona con más fuerza, succiona más a los electrones que el núcleo del hidrógeno. Entonces, si observas la molécula del metano, ese carbono tiene 8 electrones en su capa de valencia, tiene 8 electrones, pero esos 8 electrones están especialmente presentes alrededor del carbono. Tenemos entonces el carbono en su forma más oxidada allí. Si vamos bajando, vamos viendo cómo el carbono que comparte electrones con otro carbono ya lo comparte solo 50-50, porque cada carbono tiene la misma electronegatividad. Si vas bajando y ves cuando comparte el carbono electrones con el oxígeno, sale perdiendo, porque el oxígeno es más electronegativo y los electrones están más en el oxígeno, menos en el carbono. Y vamos viendo cómo nuestro carbono pintado de rojo, que tenía 8 electrones, va bajando a tener 7, 6, 5, 4. Y llegamos al extremo de la otra columna, en donde comparte con el oxígeno todos sus electrones y por lo tanto no tiene la ventaja en nada. Ese es el estado más oxidado del carbono, en donde consideramos para esta gráfica que tiene electrones cero. Ese carbono tiene una carga parcial positiva. No tiene una carga neta, es neutro, pero está muy empobrecido de electrones. Es el carbono más oxidado. Para comprender mejor al carbono en su rol protagonista de este intercambio de energía en bioquímica, podemos observar cómo el carbono está en diferentes estados, más reducido o más oxidado. Recuerden, en química, más reducido y más oxidado implica más electrones o menos electrones. En bioquímica, el asunto del carbono es más oxidado y más reducido según cuántos hidrógenos o cuántos oxígenos tenga. Esto es un asunto de hábito y de quizás jerga, pero proviene de un hecho muy sencillo que está aquí dibujado. Observemos cada uno de los átomos de carbono pintado de rojo y los electrones que comparte en cada enlace molecular. Tómese un momento para observar el carbono y los dos electrones de enlace que tiene con cada uno de los átomos con los que forma enlace aquí. Para comprender, terminando este segmento, debemos entender mejor entonces para la bioquímica qué cosa es la energía. Bueno, tiene que ver con la energía de enlaces y esta se puede convertir en electroquímica para un flujo de protones o puede convertirse en movimiento que podemos hacer con motores moleculares. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, la fotosíntesis permite almacenar energía del sol en energía química. ¿Cómo se almacena? Esa energía química se almacena en átomos de carbono. Esos átomos de carbono empiezan a estar reducidos y conservan esos electrones de relativamente alta energía que pueden donarse en un proceso como la combustión
en donde regresan al agua y en ese proceso despiden una gran cantidad de energía. Entonces, ahí ya hemos respondido también cuáles son los procesos y moléculas principales del intercambio.